Muy buenos días, tardes y noches de donde sea que nos escuchen. Sean bienvenidos a nuestro podcast titulado La clave es escuchar. El día de hoy les vamos a hablar sobre los movimientos sociales, específicamente hablando del feminismo. Bueno, ¿y qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades tanto entre hombres como en mujeres, derribando estereotipos y reglas que llevan siglos instalados. Por ello, para esta ocasión hemos invitado a 4 bellas mujeres: Elsie España, Hola, mucho gusto. Clara Barahona, Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Carla García Hola, muchas gracias. y Margarita Castro, Hola, ¿qué tal? Un gusto. que nos hablarán sobre este tema, el cómo se ha llevado a cabo a lo largo de la historia, sus luchas, sus logros y su impacto hasta el día de hoy. Y como no, también tenemos a 2 invitados que son Derlin Párraga Buenas tardes, vamos a estar aquí. e Iván Mesías, Hola, gracias, un placer estar aquí. que nos acompañarán en la charla del día de hoy. Y bueno, para entrar de lleno al tema, le voy a dar paso a nuestra primera invitada, que es Elsie, que nos va a contar sobre los orígenes y la importancia de este movimiento social. Primero que nada, muchas gracias de verdad por el espacio que me dan. Bueno, cuando hablamos del feminismo no podemos olvidar que una de sus luchas más emblemáticas fue el sufragio femenino. Esto comenzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pues las mujeres en distintos países comenzaron a exigir su derecho en participar en las elecciones, algo que hoy parece muy obvio, pero en su momento era algo indispensable. Por ejemplo, en Reino Unido, las sufragistas lideradas por Emily Pankhurst realizaron marchas, protestas y hasta huelgas de hambre para presionar al Parlamento. Y en América Latina, más concreto en nuestro país Ecuador, Matilde Hidalgo de Procel, muy conocida, porque en 1924 se unió en la primera mujer en ejercer el derecho al voto, algo que realmente es precedente e histórico. Imagínense ustedes, en ese tiempo todavía había países europeos que no permitían que las mujeres votaran, pero Ecuador ya había dado ese paso. Fue una victoria no solamente legal, sino también simbólica, que inspiró a otros movimientos en la región. Y es que sin el derecho al voto, las mujeres quedamos totalmente invisibles en la toma de decisiones políticas. Qué conmovedor y relevante, Elsie, ya que no estamos hablando solo de un cambio legal, sino de abrir la puerta a la participación a la mitad de la población en la toma de decisiones del país. Bueno, pero yo creo que será importante su tiempo también, porque las mujeres ya casi pueden votar en casi todo el mundo, y hablar de ese tema es quedarse atrapado en el tiempo. Eso ya está hecho. Disculpa, pero yo no estaría de acuerdo con eso, porque en primer lugar, no todos los derechos que tenemos hoy en día están garantizados a que la gente los cumpla. Mira que aún existiendo leyes que nos protegen y nos defienden, hay gente que hace lo que quiere. Además de que en algunos países todavía hay restricciones o están estancados en las leyes que les dan a sus ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo, esa lucha por el voto, esa primera lucha fue lo que motivó a las mujeres a conseguir y pelear por más derechos que por ley merecen, como por ejemplo tener igualdad en el salario, poder también participar en cargos políticos, poder dirigir y mandar. Y si se hubieran quedado con eso en ese tiempo, hoy en día no tendríamos la igualdad que tenemos hoy. Exactamente. El derecho al voto solo fue el inicio, no es quedarse en el pasado, es recordar que cada derecho que hoy damos por sentado costó años y años de lucha, cárcel, desprecio y hasta vida. Recordarlo es valorar y proteger lo que hoy tenemos. Creo que con esto queda claro de que no estamos hablando de historia lejana, sino un legado que nos toca cuidar. Por eso pasaremos con nuestras otras invitadas que nos ayudarán a profundizar en este tema y el cómo ha evolucionado el feminismo desde entonces. Adelante, Clara, ¿tienes algo que acotar? Así es. Después del voto, las mujeres se empezaron a enfocar en otros ámbitos, como el cultural, el laboral y el reproductivo. Por ejemplo, en Francia, una mujer casada no podía trabajar si no tenía el permiso del esposo. En cambio, en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, era todo lo contrario, ya que las mujeres ocupaban trabajos industriales y administrativos, demostrando que podían hacer lo mismo que los hombres sin ningún tipo de problema. Pero Clara, ¿no crees que esos cambios también trajeron problemas? Por ejemplo, la pérdida de tradiciones familiares, matrimonios que duran menos. Ya no sé si todo es positivo. Claro, entiendo tu punto, pero también nosotros debemos de recordar que para ese entonces las mujeres no tenían la opción de elegir, como lo tenemos nosotras ahora. Entonces, ellas trabajaban sin un sueldo, sin independencia, sin reconocimiento. Aquí en Ecuador, recién en el año 1979, se reconoció que una mujer podía trabajar sin tener el permiso del marido. ¿Te imaginas vivir hoy en día así, pidiendo permiso para tener tu propio empleo?
Eso es verdad, eso es verdad. Hoy en día las mujeres tienen la libertad de decidir qué hacer con sus vidas. Si quieren trabajar, dónde, cuándo, si quieren tener hijos o no. Es bueno que actualmente se hayan formado leyes que beneficien a las mujeres en el poder tomar el rumbo en sus vidas que ellas mismas quieren, sin importar que alguien más se los imponga. Entiendo cada uno de sus puntos de vista, pero ya que estamos hablando de imposiciones, Carla, ¿tú querías llevar esta conversación a otro terreno? Así es, concretamente la discriminación y la violencia. Muy bien. El feminismo también ha combatido la discriminación por género, pero no solo eso. Hablamos de clase social, de raza, de etnia y orientación sexual. En Sudáfrica, por ejemplo, las mujeres negras durante el apartheid vivieron una doble opresión por su color de piel y por simplemente ser mujeres. Eso es horrible. Lo sé, y lo es. En Estados Unidos, las mujeres afroamericanas enfrentaron durante décadas una exclusión doble que las feministas como Angela Davis denunciaron con fuerza. En Ecuador, la realidad de una mujer indígena como de la sierra o afrodescendiente o esmeraldeñas no es la misma que la de una mujer mestiza en Quito. Las oportunidades, el acceso a la educación y la seguridad personal están marcados por la desigualdad. No lo había pensado así, de verdad. Siempre escucho hablar de igualdad de género, pero no de cómo la raza o la clase social empeoran las cosas. Es cierto que no todas las mujeres parten del mismo punto, y eso cambia mucho la historia. Así es, eso es verdad. Y es que si hablamos de agresión, las cifras son alarmantes. En varios países latinoamericanos, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Por eso, el feminismo no es un tema de mujeres, no es una exageración, es un asunto social real. Es terrible ver cómo esto ha sucedido a lo largo de la historia, y no tan solo eso, sino hasta hoy en día. Por eso, Margarita, ¿qué tienes que decir al respecto? Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y en realidad sí tengo muchas cosas por decir. Entre ellas, el hecho de que el feminismo aún sigue vigente en la actualidad y ha tomado mucho poder en las redes sociales. Pero el terreno allí es realmente complicadísimo. Tenemos hashtags como #ToMe, Una Menos, Se Acabó. Gracias a ellos, muchos casos de abuso, violencia y acoso digital han sido visibilizados. Pero ojo, que también existe muchísimo hate hacia las mujeres que alzan su voz. Un ejemplo que puedo dar es de que en México, el caso de Ingrid Escamilla conmocionó al país entero y generó un movimiento masivo en el cual las personas en general exigían justicia y protección real. Pero Margarita, también hay gente que exagera en redes sociales. Hay acciones que destruyen hasta reputación. Sí, es verdad, pero también hay que ser conscientes de que la mayoría de denuncias que surgen en redes se debe a que los canales legales no hacen nada al respecto, fallan o simplemente ignoran a las víctimas. Y sí, es verdad, existe mucho hate, doxing, odio, campañas de desprestigio, entre múltiples cosas más. Al terminar con este pequeño espacio voy a terminar con un ejemplo. En Ecuador hemos visto muchos casos de abuso y acoso universitario y laboral en el cual las personas denuncian digitalmente y las instituciones se ven obligadas a actuar. Por ende, sí, es verdad que el ruido digital tiene sus riesgos porque los tiene, como dijimos anteriormente, pero también es una herramienta que nos ayuda a lograr justicia. Eso es cierto, porque hoy en día se supone que vivimos en una era moderna, una era de información, de comunicación y de libertad. Hoy en día las mujeres y todas las personas tienen la oportunidad de decir las cosas sin que nadie pueda ni deba hacer de menos su opinión de ninguna mujer. Y la tecnología que hoy en día tenemos a disposición deberían usarse más como una herramienta que los ayude a todas las personas, sobre todo a las mujeres, en vez de hacerlo más un problema. Exactamente. Bueno, no puedo negarlo. Dentro de este programa, con muchas dudas, pensaba que era un tema superado, incluso exagerado. Pero escucharlo a ustedes, conocer estos datos, historias y realidades, me hizo abrir los ojos. Entendí, no es solo una lucha de mujeres contra hombres, sino un movimiento por igualdad, justicia y respeto para la sociedad. Así que me quedo con la idea de que apoyar estos movimientos es en realidad apoyar un mundo mejor para todos, incluso para los que al principio dudaron de este tema. Este cambio merece reconocimiento. Me encanta cuando un programa logra cambiar las perspectivas y considero que hoy ha sido uno de esos momentos. Queridos oyentes, los movimientos sociales y el feminismo no son solo causas en un cartel, son los sueños y la lucha de millones en busca de un mundo más justo. Así que, si se llevan algo del día de hoy, que sea eso, que el cambio no llega solo con esperar, sino con entender, actuar y apoyar. Aunque no todo al principio sea fácil, pero ahí está la gracia, en no dejar de intentarlo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo,
Nos hubiera encantado seguir charlando aquí con ustedes. Gracias a ustedes, invitadas e invitados, y cómo no, a ustedes, oyentes, por acompañarnos en este viaje. Cuídense mucho y hasta la próxima. Muy buenos días, tardes y noches de donde sea que nos escuchen. Yo me olvidé, espera. Me encanta. Dios. Que le encanta, dice. Entre este programa con muchas dudas y hasta algo de... No. Muy buenos días, tardes y noches. Bueno. Segunda Guerra Mundial, las mujeres no podían votar si no tenían... Me equivoqué. El feminismo aún sigue vigente en la actualidad. Exactamente. Denme un chance, Fer. Le vamos a decir a la licenciada, dennos un chance. No puedo negarlo tampoco. Entre estos programas con muchas dudas y hasta algo de... No, sí me equivoco ahí. Ahí ponemos el Hagamos aguante una un chance. foto, espérense ahí para la foto. Creo que Margarita se fue. El blooper. Dicen, pónganos 10, por favor, pónganos 10. No la hemos rifado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos hubiera encantado seguir charlando aquí con ustedes. Gracias a ustedes, invitadas e invitados, y cómo no, a ustedes, oyentes, por acompañarnos en este viaje. Cuídense mucho y hasta la próxima. Un gusto haber estado aquí. Chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao, gracias por el espacio. Chao, muchas gracias.